Muy buenas tardes, espero que estén todos ustedes muy bien. Quien les habla es el profesor José Luis Trivelli y para el presente ciclo semestral UNI vamos a trabajar el día de hoy lo que corresponde a la semana número 2. Espero que todos ustedes estén muy bien y bueno, estamos listos para comenzar esta segunda clase asincrónica para su ciclo semestral UNI, ¿no? Bien, lo que vamos en este caso pues a conversar el día de hoy es el tema de filosofía antigua, el periodo cosmológico. Bueno, para ubicarnos un poco en el tiempo, y hacemos una línea de tiempo, vamos a encontrar pues que hay 4 grandes etapas dentro de la filosofía en su historia, por lo menos la historia de la filosofía europea, ¿no? La filosofía antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Vamos a comenzar ver cómo inició todo. Vamos a concentrarnos en la filosofía antigua. En la filosofía antigua nosotros podemos encontrar 3 periodos. El periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo sistemático. Nosotros podemos en este caso ir ya adelantando algunas cosas. Por ejemplo, en el periodo cosmológico, uno de los temas principales, de ahí lo sacas por el nombre, cosmológico, quiere estudiar el cosmos, quiere estudiar a la realidad, quieren saber de dónde proviene la realidad. Estos primeros pensadores, ellos van a reflexionar acerca del Arye, acerca del Arye. Ya luego, en un periodo posterior, vamos a encontrar en el periodo antropológico, lo sacas por el nombre, donde se quiere reflexionar acerca del ser humano, específicamente qué es la virtud humana, ¿no? Eso es lo que se le conoce por los griegos como el arete. Y ya luego en el periodo sistemático se quiere hacer un análisis total de la realidad, y eso es lo que nosotros entendemos como el ser, ¿no? Entonces nosotros podemos encontrar 3 grandes puntos de referencia filosófica donde los pensadores van a discutir mucho al respecto. Hoy día, en este caso, lo que vamos a conversar pues es justamente acerca de estos 3 elementos, empezando primero por el periodo cosmológico, ¿no? Entonces, bajo esa idea, nosotros lo que podemos encontrar, y es algo que necesitamos resaltar, es lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a encontrar de que en el periodo cosmológico, como ya hemos resaltado, del Arjé o Arché, como quieras decirlo, y cómo es que se pasa al Arete, es que se va a dar un giro antropológico, es decir, a partir de una reflexión y una discusión, se va a ver que los filósofos van a pasar del periodo cosmológico, de esa reflexión acerca de la naturaleza, a querer saber qué es la virtud. Para poder entender cómo es que los primeros filósofos cambiaron tan radicalmente de tema de estudio, tenemos que conocer entonces qué se hacía en el periodo cosmológico. Por eso que a continuación lo que vamos a ver es justamente ello, ¿no? Vamos a ver al periodo cosmológico. Ahí tenemos el periodo cosmológico, una visión muy general para que nos ubiquemos. Y bueno, podemos encontrar muchas formas de clasificar. Lo que nos interesa para no ir con problemas al día del examen es, por ejemplo, agruparlos de la siguiente forma. Como vemos ahí, vemos un primer grupo. Ese primer grupo, lo podemos sacar, resaltar. Ese primer grupo, a ver, lo vamos poniendo aquí, listo. Este primer grupo es de los monistas, ¿no? Encontramos a los monistas. Luego vemos a los pluralistas. ¿Cuál es la diferencia, no? El nombre creo que lo hace muy sencillo. Monistas de prefijo mono, uno. Es decir, hay un principio. Para estos pensadores, solo hay un principio que da origen a la naturaleza, a la realidad. En cambio, los pluralistas consideran de que son varios esos principios. Y vamos hoy día a verlo con más detalle, ¿no? Luego vamos a encontrar también a pensadores muy particulares como Heráclito y Parménides, que sus ideas se suelen considerar pues como opuestas. Y vamos a ver también cómo es que se configura eso. Entonces vamos a ir ya conociendo a estos pensadores y para ello pues vamos a arrancar en primer lugar pues justamente con el grupo de filósofos llamado monistas, ¿no? Estos monistas se les puede llamar también los milesios. ¿Por qué se les llama milesios? Originarios de Mileto.
de ahí encontramos, ahí aparece nuestro amigo Tales con sus ideas, y por eso Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la filosofía, ¿no? Y él, pues, como parte de los milesios, ¿qué es lo que nos decía? Nos decía que el Aryé, este principio de donde proviene todas las cosas, es lo húmedo, decía él, que nosotros lo identificamos con el agua. Él decía y deducía, ¿no? Que a partir para que haya vida en un cuerpo tiene que haber movimiento. Y si hay movimiento, ¿cómo es posible que los cuerpos tengan movimiento? Tienen movimiento justamente, ¿por qué? Tienen movimiento por el hecho de que justamente tienen humedad en su interior, pueden moverse por la humedad. Un cadáver está seco, una tierra cuando está húmeda es fértil, cuando está seca es estéril. Entonces, a partir de ello, Tales deducía de que la humedad es el principio de vida, y hasta llegó a afirmar de que todo está lleno de dioses. ¿Qué entendía él por esa frasecita, no? Porque vaya a ser que puedas cometer un error y creer que él está hablando de los dioses griegos, antiguos, mitológicos. No va por ahí. Lo que sucede es que él, esta tesis se le conoce como hilozoísmo, ¿no? ¿De dónde viene, no? Hilozoísmo. El prefijo hilo, griego, ¿no? Y zoe, ¿no? Hilo viene de la palabra griega ile, ¿no? Ile, ¿no? Ile. Y esta viene, zoísmo, viene de zoe, ¿no? Ile significa materia. Zoe significa vida en griego. Entonces lo que estaba queriendo decirnos es de que al final, si nosotros nos damos cuenta de que lo que tiene humedad tiene vida, vamos a darnos con la sorpresa que todo está lleno de vida. Toda la naturaleza está llena de vida. Que sí, todo está lleno de dioses, todo tiene ese poder. Entonces, mira cómo él hablaba de esa forma, ¿no? Entonces, pues obviamente, Tales de Mileto al plantear estas ideas, pues es el primero que quiere dar una explicación ya no religiosa, mitológica, sino quiere dar una explicación racional. Interesante, ¿no? Ahora, como ya habíamos visto la clase anterior, la filosofía es muy problemática también. Hemos dicho de que los filósofos suelen debatir bastante. Entonces va a aparecer otro Milesio, que un poco no va a estar muy de acuerdo con lo que dice su maestro Tales. Va a entrar en escena, pues ¿quién? Va a entrar en escena su discípulo, en este caso, pues, como lo vemos, Anaximandro, ¿no? Anaximandro va a plantear que más bien el principio de todas las cosas no es algo que se pueda identificar, así como Tales lo quería identificar con la humedad o el agua. Más bien él consideraba que ese principio que él le va a denominar el apeirón, lo va a denominar apeirón porque es un principio indeterminado, algo que no podemos nosotros decir que es agua, fuego, aire o tierra. Es decir, tenemos la certeza de que obviamente existe en la naturaleza, pero de ahí decir que es uno de los elementos no sería correcto. Es algo que está ahí, pero que no se puede determinar, identificar, pero está en la naturaleza. Mira, ve cómo ahí daba un paso más Anaximandro a nivel de la abstracción, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? Esa es la gracia de la filosofía, el debate, ¿no? El debate. Entonces vamos a encontrar a otro Milesio. Quien va a entrar ahora en la discusión es Anaxímenes. ¿Y Anaxímenes qué nos va a decir? Anaxímenes lo que nos va a decir es ahora de que el principio tiene que ser identificado con algo, está de acuerdo con Tales, pero a la vez tiene que ser algo que no pueda, en este caso, ser visto, captado tan fácil como pretende Tales, ¿no? Es decir, como que le reconocen a Anaximandro que tiene que ser algo indeterminado, pero a la vez tenemos que tener la certeza que está en la naturaleza. Entonces, ¿qué es aquello que está en la naturaleza, en el mundo, da vida a las cosas, pero nadie lo puede tocar ni lo puede ver? Bueno, no hay otra, ¿no? Es el aire, el aire. El principio de vida de todas las cosas, decía Anaxímenes. Y él decía que todas las cosas surgen por medio del aire, ya sea por condensación o rarefacción. Profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. Allá,
Por ejemplo, si acá tenemos el aire, ¿de acuerdo? Si acá tenemos el aire, ¿qué es lo que nos dice él? Él lo que nos dice es lo siguiente. Si el aire se condensa, condensación, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo con una letra mucho más pequeña para que podamos visualizarlo mejor. Ahí está. Si ahí tenemos la condensación, Alicia, ese es un proceso del aire. Otra es la rarefacción. Ahí está. Entonces, él dice que hay dos. Ya, ahora, ¿cómo se da esto? Bueno, él dice lo siguiente, ¿no? Él lo que nos va a plantear es de que nosotros podemos encontrar el aire o se condensa o se da el proceso de rarefacción. ¿Cómo es ese proceso de condensación, profesor? Ya, el proceso de condensación es cuando el aire, en este caso, ¿qué sucede? El aire se enfría. Es decir, el aire, vamos a ponerlo aquí, con un color celeste, se enfría. Se condensa cuando el aire está frío. En cambio, cuando el aire se calienta, vamos a ponerlo rojo ahora, eso es un proceso de rarefacción, el aire se expande. Entonces mira qué curioso, ¿no? Lo que decía Anaxímenes es que cuando el aire se enfría, tiende a condensarse y se solidifica, se vuelve líquido o sólido. En cambio, cuando el aire se calienta, tiende a expandirse y se vuelven gases. Entonces, mira, por ejemplo, cuando tú tienes un vaso y ese vaso pues está, le echas una gaseosa bien helada y está bien seco el vaso por fuera, sí o no que a los segundos pareciese que empieza a sudar el vaso. Anaxímenes ya se adelantó a la explicación de la ciencia. Lo que pasa es que el aire que está alrededor del vaso de vidrio se está enfriando tanto que se está condensando y se está formando gotas de agua. Y si estuviese bien frío, hasta se vuelve escarcha, sólido. En cambio, si tú agarras una madera, agarras este lápiz, por ejemplo, y lo lanzas al fuego, se va a calentar tanto este aire solidificado, según Anaxímenes, que pum, se va a prender y va a botar un montón de gases, humo, y solo va a quedar ceniza. Mira, ¿ves? El aire que acá está solidificado se calentó tanto que se volvió de nuevo aire. Todo es aire. Todo se puede explicar en función al aire. Mira, así nos hablaba el señor Anaxímenes. Entonces, mira qué curioso cómo nos está explicando, pues justamente esto, ¿no? Lo que nos está explicando, pues el señor Anaxímenes. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, como vemos entonces, estamos encontrando aquí, pues, a los milesios, ¿no? Pero también podemos encontrar un pensador muy particular aquí, un señor que tú lo conoces por ser ustedes estudiantes de uni, y que es el señor Pitágoras, ¿no? Pitágoras tiene una visión bien alucinante de la realidad, ¿no? Pitágoras creía de que el universo en su totalidad no es un caos, sino que guarda un orden. Y ese orden es un orden matemático. Ese Pitágoras llegaba al punto de plantear que el universo posee un orden, una armonía. Y ese orden, esa armonía, pues carambas, tiene una tal perfección que las matemáticas es un reflejo de ello. Entonces, Pitágoras, a partir de esa afirmación de que el universo posee orden y armonía, uno basta que analice pues lo que está pasando en el universo y va a encontrar, por ejemplo, el movimiento de los planetas, fenómenos naturales, y caramba, pues se va a encontrar de que efectivamente, mira, ¿ves? El universo no es algo caótico y matemáticamente se puede entender lo que pasa en el universo. Por eso que él inclusive consideró, pues entonces, que el número es el principio ordenador de la naturaleza. Acá viene algo curioso, porque yo sé que tu profesor de matemáticas te ha explicado de que los números son abstracciones mentales que hace el hombre, pero en verdad no es tanto así, según Pitágoras. Según Pitágoras, los números existen y están en la realidad y guardan relación. Entonces él inclusive hablaba de que nosotros podemos encontrar
números en la realidad. Claro que tú los identificas pues como las grafías, ¿no? Que normalmente se utilizan en el curso de matemáticas, pero en verdad tú los puedes encontrar ahí sin problemas. Mira, pongamos un ejemplo solo para que te des cuenta lo que te quiero decir, ¿no? Si acá, por ejemplo, utilizamos este espacio para que más o menos veas lo que te quiero decir. A ver acá. Entonces, mira, ve, mira qué curioso, a ver qué opinas, a ver. Si acá yo pongo un punto, si acá yo pongo un punto, ahí está un punto. El punto sería el número 1. El punto sería el número 1. Este sería el número 1. Lo que tú normalmente le llamas el 1. Ahora, si yo, por ejemplo, agarro 2 puntos, ahí está. Si yo agarro 2 puntos, ¿qué formo? Con esos 2 puntos yo puedo formar una línea. Una línea. Ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos ahí el número 2. Ahí tenemos el número 2, imagínate. Profesor, usted lo que me está diciendo es que todos los números yo los puedo encontrar. Me está diciendo que también puedo encontrar el 3, el 4, ¿así? Sí. Mira, ¿cómo sería el 3, por ejemplo? El 3 serían 3 puntos, pues sí o no. Un punto, 2 puntos. Ahí está, 3 puntos, ¿no? Y si te das cuenta, si yo junto esos puntos, ¿qué se forman? Se forma un triángulo. Ahí está. Siguiente, si ahora hablo de 4, ya tú sabes que estoy hablando pues de 4 puntos, ¿no? 1, 2, 3 y un cuarto punto. Cuadrado, profe. Esto te va a parecer más loco todavía. Acá se forma una pirámide de 4 lados. Ya, profesor, ¿y por qué no cuadrado? También puede ser, pero ¿sabes la gracia? La gracia está en qué? De que, si tú te das cuenta, ahí están las formas geométricas básicas. Ahí estás encontrando las formas geométricas básicas. El punto, la línea, el plano, el triángulo, y los sólidos. Mira, ¿ves? Y ¿sabes lo más curioso de todo? Esto te va a llamar más la atención. Si tú sumas 1 más 2 más 3 más 4, ¿qué número te da? Te da el número 10, ¿sí o no? Por eso que de ahí surge el término la tetractis. ¿Qué es la tetractis? La tetractis es la suma de los 4 primeros números, que formarían lo armonioso, lo bello. ¿Y qué es la figura que ves en la parte inferior? Mira, ahí lo encuentras, mira, ahí lo encuentras. ¿Dónde, profe? Ahí en la pirámide, no sé si lo ves. Ahí encuentras de que acá está el número 1, mira. Ahí está el número 1, ¿no? Acá está el número 2. Acá está el número 3. Y acá está el número 4. Y se forma una pirámide, mira. Se forma una pirámide perfecta. Un triángulo perfecto, con un punto central. ¿Has visto el billete de dólar? Con una pirámide y un ojo en el centro. Mira, qué curioso. Ya desde Pitágoras encontramos esta especie de ver que en el universo hay una armonía como tal. Y nuestras almas, y nosotros todos somos números. Y como deducía a partir de eso, afirmaba de que el alma, por ser inmortal, no puede volverse cero, no puede desaparecer. Entonces el alma tiene que transmigrar a otros cuerpos. Tiene que transmigrar a otros cuerpos. Esa transmigración implica de que cuando tú mueras, tu alma no puede desaparecer, se va a otro cuerpo, que puede ser inclusive la de un ser animal, ¿no? Esa es lo que se denominaba como la metempsicosis. La metempsicosis, ¿no? ¿En qué consiste la metempsicosis? Cuando hablamos nosotros de la metempsicosis, estamos hablando de ese proceso por el cual el alma transmigra a otros cuerpos. Mira, eso es lo que nos decía Pitágoras. Mira, qué interesante. ¿Ves? Ahí está. Ahora, pero también están los pluralistas. Si hemos dicho de que los
en este caso monistas piensan que solo es uno el principio, vamos a encontrar pues justamente a los pluralistas que dicen que son varios. Vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, al señor Empédocles. Empédocles, ¿qué nos dice? De que son 4 los principios, las raíces: el agua, fuego, aire y tierra. Esas 4 raíces son los 4 principios de donde surge la realidad. Y él decía de que esos 4 principios, 4 raíces, están en el universo, ya sea uniéndose, es decir, los 4 raíces se juntan por una fuerza, la fuerza del amor, dice Empédocles, y a partir de esa fuerza del amor surge la vida, pero también esas 4 raíces luego se separan por la fuerza opuesta al amor, el odio, y eso generaría la muerte. Entonces, lo que dice Empédocles es que el ciclo infinito y eterno del universo es que esas 4 raíces se unen para luego separarse y luego volverse a unir y luego volverse a separar. Y esas 4 raíces se pueden ir mezclando infinitamente. Para Empédocles son eternos el agua, fuego, aire y tierra, más el amor y el odio. Son eternas. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy hecho con agua, fuego, aire y tierra. El día que yo fallezca, esas 4 raíces que tengo en mí se separarán. Y mi aire tal vez se mezclará con el fuego de otro, con la tierra de otra criatura y el agua de otro ser, y formará un nuevo ser vivo más adelante. Viceversa, tal vez yo tengo agua, fuego, aire y tierra que provienen de otros seres anteriores a mí. Ahora, ¿por qué mueren? ¿Por qué viven las personas y todas las criaturas? Por la fuerza del amor y el odio. Así hablaba Mirabe Empédocles. Por eso que recuerdan, las 4 raíces, así como el amor y el odio, son eternas. Mira, qué alucinante, ¿no? También podemos hablar de otro señor, el señor Anaxágoras. Anaxágoras también, ¿qué nos decía, no? De que el fundamento de todas las cosas son las denominadas homeomerías. ¿Qué son las homeomerías? Son semillas muy pequeñas, infinitamente pequeñas. Si tú vas viendo las cosas, por ejemplo, vas viendo este lapicero, me voy a dar con la sorpresa que está compuesto de partículas muy pequeñitas, semillas bien pequeñitas, ¿no? Entonces, si uno va haciendo zoom, 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 va a encontrar partículas bien pequeñitas, bien, como esa imagen que ves en tu pantalla, ¿no? Que nunca termina, ¿no? Sigues entrando y entrando, ¿no? Ahora, Anaxágoras dice de que todos estamos hechos de homeomerías, todos, incluidos nosotros, ¿no? Entonces tú te preguntarás, ¿por qué hay una diferencia entre, por ejemplo, este lápiz, que está hecho de homeomerías, como usted dice, profesor, y están hechos con estas homeomerías que muestran solidez, ¿no? Dureza, ¿no? Y, por ejemplo, usted nos está dando a entender de que, por ejemplo, este papel también está hecho de homeomerías, pero este papel, en este caso, pues se caracteriza ¿por qué? Porque este papel no tiene la dureza de lo de aquí, ¿sí o no? Es decir, este papel es flexible, ¿no? Es flexible, si te das cuenta. No es firme, se puede doblar. Esto no puede hacerse así. Entonces, ¿qué es lo que plantea Anaxágoras? Es que las homeomerías tienen un nous, como ves en tu pantalla, una especie de inteligencia universal que las ordena, las define. ¿Cómo así, profe? Es como una cualidad propia que tienen las homeomerías. Su profesor, no entendí. Es como, por ejemplo, es algo muy parecido a cuando se habla de los genes, ¿no? Tú habrás escuchado esa teoría muy polémica, por cierto, particularmente me parece que no es muy científica, pero muy divulgada en las redes, ten cuidado todo lo que se divulga en las redes, de que se habla de que existen genes para algo, ¿no? Gen del tabaco, gen del homosexualismo, gen de la drogadicción, y si tú naciste con ese gen ya fuiste, pues, ¿no? Ya estás determinado genéticamente. Ahora se escuchó esa teoría. Bueno, según esa teoría, entonces, uno ya nace predispuesto, ¿no? Y algo parecido dice Anaxágoras, es decir, este lápiz está hecho de memerías.
este papel también está hecho de homeomerías. La diferencia es que estas homeomerías tienen su gen. El gen que les dice que sean duras, que sean firmes, ¿no? Y estas homeomerías tienen otro gen que les indica que tiene que ser flexible, ¿no? Tiene que ser flexible y no debe ser duro, ¿no? Solo que Anaxagoras no le llama gen, le llama nous. ¿Me entiendes? Un nous que define qué cualidades va a tener cada homeomería y cada cosa que vemos en el universo. Es como esta película de los Transformers, me parece que es la 3, tú me corregirás, donde te acuerdas que los humanos ya descubren cómo funcionan los Transformers y en un laboratorio se ve que tienen un pedazo de metal de los Transformers y con una computadora deciden que se vuelve un peluche, luego en la computadora escribo pistola y se transforma en pistola y así. Algo parecido, Anaxágoras diría de que las cosas ya están programadas, entre comillas, programadas a ser de una manera. ¿Quién es el que los programa? El nous, esa cualidad que ya está inmersa en las cosas, ¿no? Así habla Mirabe Anaxágoras. Y también podemos encontrar a Demócrito, ¿no? Demócrito en este caso planteaba, ¿no? Que el principio de todas las cosas es el átomo, decía él, ¿no? Y para él el átomo son las partículas bien pequeñitas y estas partículas bien pequeñitas son infinitas, invisibles, indefinibles y pues obviamente estos átomos es de lo que está hecho todas las cosas. Ahora, a ti te puede llamar la atención porque va a decir, profesor, se parece mucho a lo que nos habló de Anaxágoras. Tiene mucho parecido. La diferencia, hay muchas, es primero que los átomos para Demócrito no se dividen hasta el infinito, como decía Anaxágoras. De ahí la palabra átomo, sin división, ya es la partícula más pequeña. Más división no puedes hacer. Recuerda que también para él los átomos son materiales, están hechos de materia. Y como están hechos de materia, considera que la base de toda la realidad es la materia. Por eso muchos autores lo consideran como el primer materialista de la historia. Pero él decía de que para que existan los átomos y tengan cualidades como, por ejemplo, el ser indivisibles y todo eso, es que también tiene movimiento autónomo. Pero para que un átomo pueda moverse, tiene que haber espacio entre los átomos, porque si imagínate todo el universo estuviera lleno de átomos y no existiera el vacío, entonces no se podrían mover, estarían apretados unos con otros. Entonces tiene que existir el vacío. Por eso Demócrito afirmaba de que así como existe el átomo, lo que es, también existe el vacío, ¿no? El vacío, ¿no? Y bueno, pues ahí encontramos la teoría de Demócrito, ¿no? Ajá. Ahora, tú recordarás que esto ya nosotros lo podemos hacer referencia a lo que ya un pensador anterior a Demócrito ya lo había dicho, ¿no? Que es el señor, pues, Parménides. Porque Parménides, por ejemplo, nos decía algo muy curioso, ¿no? Él decía de que el ser es y el no ser no es. A su profe, no entiendo. Analicemos esto para que luego veamos que Demócrito, que te mencioné, luego polemiza, ¿no? No está de acuerdo con lo que va a decir Parménides. ¿Cómo es eso, profe? Primero él dice que el ser es y el no ser no es. Primero definamos, ¿qué es el ser? La palabra ser hace referencia a algo que es perfecto, algo imperecedero, algo que no nace, ingénito, es lo único, lo inmutable, es lo que es la realidad, lo que existe. ¿No? El ser es la realidad, ¿de acuerdo? Ya. Si el ser es la realidad, yo quiero preguntarles a ustedes, pregunten, respóndanse a sí mismos. Entonces, si yo digo que el ser es lo real, entonces, ¿qué será el no ser? Yo pregunto, ¿qué será el no ser entonces? Lo irreal, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Es algo obvio, ¿no? Lo irreal. Y cuando yo digo que algo es, ¿qué quiero decir? Cuando yo quiero decir que algo es, estoy queriendo decir que existe, ¿sí o no? Estoy dando a entender de que existe. Entonces, si cuando yo digo que algo es porque existe, ¿qué sería el no es? No existe. ¿De qué está queriendo decirnos Parménides de forma más sencilla? Que lo real existe, es lo que está ahí. Y lo irreal no puede existir, es algo obvio, creo, ¿no?
¿Por qué no puede existir? Porque lo real es lo que está presente. No es lo que va a ser o lo que fue, es lo que siempre permanece. Por eso de que él afirmaba, ¿no? De que el ser, como es lo único que existe, es imposible que exista el no ser. Es imposible que exista la nada. No puede existir el vacío. Ahora entiendes por qué te decía que con Demócrito habría una polémica. Porque Demócrito, ¿qué diría? Diría, no, para mí el átomo, el ser existe. Y el vacío, que es el no ser, también existe, diría Demócrito. El ser existe y el no ser también existe. Pero Parménides, que dijo antes de Demócrito, no, para mí está mal. Solo existe el ser. El no ser no puede existir. Solo podemos, inclusive, hasta llega a decir eso, solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. Tú no puedes pensar en el no ser, tú no puedes pensar en la nada. Siempre se piensa en algo. Solo lo real es lo que puede ser objeto de pensamiento. Mira, así hablaba Parménides. Eso obviamente va a generarle mucha polémica, ya viste que vino años después Demócrito polemizó con él, pero también un pensador que estuvo casi contemporáneo a él también polemizó, a pesar que nunca se conocieron, pero sus ideas son opuestas. Estamos hablando del señor Heráclito. Heráclito más bien no estaba de acuerdo con lo que decía Parménides de que la realidad permanece, como te dije, ¿no? Para Parménides no existe el cambio, todo permanece igual. Y lo que tú creas que cambia, entonces es imperfecto. Inclusive llegaba a decir, es una ilusión. Es una ilusión. Y decir, Parménides considera de que lo real debe permanecer inmutable, si es real. Si, por ejemplo, un chico le pregunta a Parménides, ¿no? ¿Sabes qué? Yo amo mucho a mi pareja. Solo que ya tenemos un año y como que ahora ya no tanto, la sigo amando, pero ya no es igual. ¿Sabes lo que diría Parménides? Entonces tú no la amas. Eso no es un amor real, porque un amor real es algo que permanece. Y si tú dices que está cambiando, entonces eso es falso, pues eso es irreal. Así hablaba Parménides, ¿no? Si lo aplicamos un ejemplo. Ahora, Heráclito no está de acuerdo. Heráclito dice, es absurdo, todo está en cambio, todo está en devenir. Todo es producto de una lucha de contrarios. Todo está en contradicción. Todo es una lucha de opuestos. ¿No? Él decía, ¿no? El amor, la paz, la guerra, todo está en conflicto y todo es una lucha constante. Esa ley universal de la contradicción, la lucha de contrarios, el logos universal le llama a él lo identifica con el fuego, como ves en el gráfico. El fuego es el centro, es el logos universal. O su clásica frase, nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río. Porque las cosas son y a la vez ya no son. Ahora hay una serie, ya para el momento que estás viendo esta clase ya debe haber terminado, que es WandaVision, ¿no? Te la recomiendo. El último capítulo, sin hacer spoilers, se habla, por ejemplo, de la famosa paradoja, dilema del barco de Teseo, ¿no? Que resumiendo, ¿no? El barco de Teseo, no según la mitología, llega a un punto donde estaba muy dañado, entonces empiezan a arreglar el barco de Teseo y reemplazan todas las maderas viejas, golpeadas, por nuevas. Pero tanto reemplazan la madera de Teseo, de todo ese barco, que surge la pregunta, ¿sigue siendo mi barco? ¿Se han cambiado prácticamente todas las maderas? ¿Sigue siendo mi barco, diría Teseo? ¿No es un nuevo barco? Entonces las cosas son y a la vez no son, ¿no? Nosotros mismos. Nosotros ahorita, yo ahorita soy el que soy frente a ti en este momento, en esta clase, pero de acá a unas 2 semanas, todas las células que yo tengo en mi cuerpo van a ser reemplazadas. Entonces, ¿sigo siendo yo o a la vez dejo de ser? Eso es lo que ya Heráclito avisoraba, ¿no? Si la realidad fuera un río y yo me meto en ese río y me baño en esas aguas, luego me salgo del río, si me quiero volver a meter, ¿me estoy metiendo en el mismo río? ¿O esas aguas ya corrieron ya? Y es un nuevo río. ¿No será así la realidad, dice Heráclito, que las cosas son y a la vez dejan de ser? Mira,
cómo Heráclito tenía una visión dialéctica de la realidad. Ah, mira, pues ese es entonces este periodo. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. Queda pendiente ahora lo que se viene, pero espero que también te hayas dado cuenta que el tema principal acá es pues justamente el Argué y sería importante de que ustedes pues sigan repasando y bueno, desarrollen la práctica que es importante para ver qué tanto ustedes están aprendiendo esos temas. Bueno, quiero agradecerles su atención, sigan viendo sus clases, ya sabes que cualquier punto que no entiendas lo puedes repetir y nos veremos hasta una próxima clase. Gracias por todo y nos vemos.